domingo pasado hablamos acerca de este sacrificio de paz, de cómo en Cristo realmente encontramos la verdadera paz. Vimos cómo en nuestros caminos humanos no hay paz, pero solo en el camino del Señor podemos encontrar verdadera paz. Recordamos lo que Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, dijo el Señor Jesucristo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa paz del Señor y esa paz con Dios solo lo podemos encontrar en Cristo. También vimos cómo esa paz, tanto hombres como mujeres, sin excepción, lo podemos encontrar en Él. Vimos cómo en este sacrificio había una identificación, ¿verdad?, con ese animal que iba a ser sacrificado, de la misma manera en que nosotros nos podemos identificar con el Señor. Y vimos algo interesante que hoy vamos a profundizar un poquito más, y que tiene que ver con que hablamos de una experiencia interna del corazón, un énfasis en lo interior, no en lo externo. La vida cristiana nace en lo interno, en lo interior. Es un cambio interno que resulta evidente en una manifestación externa, ¿ya? Y esto no es simplemente el dicho, ¿verdad?, que es más importante la calidad que la cantidad, o lo interno que lo externo, sino más bien tiene que ver con el hecho de que la transformación que hace Dios en la vida de un creyente, ¿verdad?, es interna y es permanente, y que en forma evidente se va a manifestar en lo externo, en un compromiso, en una entrega, en una consagración, en una dedicación, en una consecuencia, ¿verdad?, de testimonio evidente a aquellos que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Y también el domingo pasado vimos cómo esta ofrenda de paz, un dato interesante que alcanzamos a ver, es que ¿dónde debía ser puesta esta ofrenda de paz? Esta ofrenda de comunión, ¿dónde debía ser puesta literalmente? ¿En cualquier lugar del altar? No, específicamente, no sé si es que recuerdan, esta ofrenda de comunión con el Señor debía ser puesta sobre el holocausto, sobre el sacrificio de consagración. De la misma manera, solamente el creyente genuino va a encontrar paz en una vida consagrada. Si tú eres un creyente y no tienes una vida consagrada al Señor, no vas a hallar paz, no vas a hallar tranquilidad, siempre vas a estar con algo, ¿verdad?, con un vacío en tu corazón, por el simple hecho de que Dios nos quiere para sí. Incluso la Escritura se refiere a que el Espíritu Santo, que es Dios, es un Dios celoso, que nos anhela celosamente. Él nos quiere para sí. Él quiere que estemos dedicados a Él. Y todo lo que somos y todo lo que tenemos, lo dediquemos y lo consagremos a la gloria y al uso de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, vivir para el Señor no es solo una frase bonita, es realmente algo muy práctico que debemos cada día nosotros experimentar. Esta ofrenda debía ser puesta sobre otro animal, el animal que se sacrificó en el holocausto completo. Sobre ese animal, sobre ese holocausto, es que debía ser puesto el sacrificio de paz, representando así, ¿verdad?, cómo nosotros nos ponemos, nos depositamos, nos entregamos sobre Jesucristo, que es el sacrificio perfecto, y sobre una vida consagrada. ¿Se dan cuenta cuántas analogías, ¿verdad?, interesantes hay y cuántas cosas podemos aprender? Bueno, como ya mencioné, vayamos a Levítico capítulo 3, ahí estamos hablando de este sacrificio de paz, y vayamos a los versículos 9 y luego del 14 al 17, porque el énfasis de este sacrificio, ¿ya? Cada sacrificio tiene un énfasis. El énfasis del holocausto era el sacrificio completo, se entregaba completo el animal, era una entrega total. El énfasis de la ofrenda de vegetales o de granos, ¿verdad?, era en las obras, era en la entrega, era en el servicio, ¿ya? Pero el énfasis de esta ofrenda de paz es más específico en lo interno, en lo interior. Miren lo que dice acá Levítico capítulo 3, versículo 9. Dice: y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la
grosura. Esto se refiere a los interiores, ya a la grasa y a los intestinos internos del animal en este caso. Habla incluso de la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas. Y saltamos al versículo 14. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. Y aún lo hace todavía más específico. Los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los igiares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. La grasa, ¿verdad? Y los intestinos, es la parte más grasosa del animal, y que ardía de manera bastante seguro, fuerte, ¿verdad? Por los aceites que ella contiene, debía ser ofrendado de esta forma, de una forma muy específica, ¿ya? El resto del animal en realidad era para los sacerdotes y para su alimentación, pero esta parte le interesaba al Señor. Le interesaba al Señor. De hecho, mire lo que dice el versículo 17. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. ¿Por qué? Porque eso iba a ser dedicado al Señor. Y en esto vemos el énfasis en lo interno. La comunión y la paz de Dios tienen que ver con lo interno, no con lo externo. La gente busca la paz en las cosas externas, en un convenio, en un tratado, en una conveniencia, pero en un ajuste, ¿verdad? En una transacción. Pero la verdadera paz que da el Señor tiene que ver con lo interno, nace desde lo interno, desde el corazón. Salmo 63:5 nos ilustra esto. Y de hecho, ya lo he explicado en otras oportunidades, en la Biblia, Antiguo, incluso también Nuevo Testamento, el centro de las emociones no es como hoy en día, en la actualidad, lo relacionamos con el corazón. Hoy en día, cuando un enamorado le dice a su enamorada, ¿no es cierto?, te amo con todo mi corazón, lo entendemos. Pero en la antigüedad, sobre todo en el mundo, ¿verdad?, oriental, el centro de las emociones se relacionaba no con el corazón, sino que justamente con los intestinos, ¿verdad? Y de hecho, cuando nos enamoramos, ¿verdad?, cuando estamos enamorados, ¿dónde sentimos, verdad, esa emoción? No lo sentimos en el corazón, porque eso podría ser un ataque cardíaco, ¿verdad? ¿Ya? Un infarto. Lo sentimos acá, ¿verdad?, en nuestro interior. Bueno, eso es solo un dato, un detalle, ¿verdad?, pero que no es menor, porque al Señor le interesa, ¿verdad?, lo profundo de nuestro ser. Él quiere llenarnos por completo, no solo darnos un barniz religioso, que es lo que la sociedad hoy en día actual está acostumbrada, a tener un barniz religioso o meramente emocional, pero que es pasajero, no verdaderamente el gozo permanente del Señor. ¿Ya? Les mencioné Salmo 63, versículos 5 al 8, que dice, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, dice el Señor. La verdadera saciedad la encontramos en el Señor. Es algo permanente, es algo significativo, independiente de las circunstancias. No es algo ambiguo, no es algo etéreo, no es algo meramente emocional o circunstancial, no es algo religioso, sino que es algo real y permanente. Dice nuevamente el versículo 5 de nuestro texto acá en el Salmo 63, ¿verdad? 5, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite de ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Estas son las palabras de alguien que realmente ha encontrado satisfacción y paz en el Señor. No es simplemente una búsqueda
interior y encontrarse a sí mismo. Esto es encontrar a Cristo. Ya hemos dicho que la verdadera paz está en Cristo. No es algo en que tú vayas a encontrar en tu ser. Ya muchos conceptos de autoayuda, de autosanación, se basan en encontrar en uno la satisfacción. Pero en uno no está esa satisfacción porque cada individuo en este mundo está corrompido por el pecado. Y incluso la Escritura dice, engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Es solo en Cristo que encontramos esta satisfacción, esta paz real, en la persona de Cristo. No es una experiencia, no es una emoción, es una persona. Es una persona que tú tienes que conocer para poder, ¿no es cierto?, tener esta comunión y esta cercanía con Él. Ya el sacrificio que tenían que hacer los judíos en el Antiguo Testamento no era algo simbólico, no era algo esotérico, no era algo lejano, era algo real, era un animal que tenían que sacrificar. Bueno, Cristo se sacrificó en nuestro lugar, cumpliendo así, ¿verdad?, el sacrificio perfecto, y hoy en día nos entrega y nos da una paz real que podemos experimentar en lo profundo de nuestro ser y de nuestro interior. Pero para llegar al interior, ya no podemos nosotros llegar al Señor y ofrendarle un pedacito de nuestro corazón o de nuestro intestino, de nuestras entrañas. Para que este animal pudiera realmente cumplir su objetivo tenía que morir. Ya no podemos, ¿verdad?, sacarnos las entrañas, dejárselas al Señor para que arregle nuestros problemas emocionales y después que nos las devuelva. No, se requiere un sacrificio. Se requiere un sacrificio. Se requiere morir a nosotros mismos y dejar lugar a que Cristo viva en nosotros. Lo que explicaba, ¿verdad?, el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Lo cité al principio, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y es por eso que, recordemos, este sacrificio debía ser puesto sobre el holocausto. Pero no solo eso, hay más cosas también que este sacrificio nos muestra. Por ejemplo, en el versículo 11 de nuestro texto, ya no perdamos nuestro texto en Levítico capítulo 3, estamos hablando aquí en el capítulo 3 del sacrificio de paz, el tercer sacrificio que tenía que ver con un sacrificio de olor grato a Jehová, que eran ofrendas voluntarias al Señor. En el versículo 11 vemos otro aspecto muy interesante. Dice, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Ya vimos ya que esto era sobre el holocausto, sobre el altar, pero aquí añade algo muy interesante. Vianda es de ofrenda encendida para Jehová. La palabra vianda en el Antiguo Testamento es una palabra muy interesante. ¿Ya? La palabra vianda viene de la palabra hebrea lechem. Lechem ya es la palabra que en el Antiguo Testamento, en el hebreo, se utilizaba para referirse al pan o a la comida más básica del ser humano. ¿Te acuerdas cuando en el Nuevo Testamento Cristo, ¿verdad?, en la oración que Él presentó como modelo, ¿no es cierto?, del Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, en algún momento dice, danos el pan nuestro de cada día. No es que el Señor estaba pensando en una marraqueta, no era chileno, o en una yuya, no, estaba pensando en el sustento que Él nos quiere dar, ¿verdad? Bueno, de la misma manera uno habla y usa en el lenguaje, ¿no es cierto?, el pan cotidiano, voy a ganarme el pan, ya por medio del trabajo esforzado. Bueno, se refiere al sustento del Señor. Eso se refiere a la palabra también, ese concepto se refiere también a la palabra en el Antiguo Testamento, lechem. ¿Ya? Bet, en hebreo, significa casa. Entonces, por eso viene la palabra Bet-Lehem, de donde viene la ciudad Belén. ¿Ya? Belén, ¿no es cierto? Bet-Lehem, viene de ahí esa palabra, casa de pan. Por eso es que era interesante, bueno, ese otro tema, en el libro de Ruth, ya ver de que comienza el libro de Ruth diciendo que no había pan en la casa de pan. No había pan, no había alimento en Belén, y por eso que ellos tuvieron que irse a los madianitas. Y después la historia y todo lo que ocurrió, ¿no es cierto?, es un juego de palabras que muchas veces encontramos en la Escritura. ¿Ya?
No sé por qué me puse a pensar en eso, bueno, es de otro mensaje, pero es un tema interesante cómo Dios usa algunas palabras para también enseñarnos, mostrarnos algo interesante. En este caso, el que acabamos de leer en el versículo 11, se refiere a la vianda o alimento, dice literalmente alimento básico, que es ofrenda. Lechem, que es la palabra, que es ofrenda. Y esto lo podemos entender también comparando escritura con escritura. Por ejemplo, en Levítico 21, el mismo libro de Levítico, cómo se utiliza esta palabra, Levítico 21, versículo 21 también, dice: ningún varón de la descendencia de Aarón, dice, de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Ya no se acercará, pero es un requisito. No se acercará para ofrecer, ¿qué dice? Las ofrendas encendidas para Jehová. Dentro de estas ofrendas encendidas estaban el holocausto, ¿no es cierto?, la ofrenda vegetal y la ofrenda de paz. Ofrendas encendidas porque debían ser quemadas, de olor grato a Jehová. Pero mira cómo el mismo versículo vuelve a hacer referencia a estas ofrendas. Estamos en el versículo 21. Dice: hay defecto en él. Y luego añade: no se acercará a ofrecer, ¿qué dice? Miren, interesante. El pan, el lechem o la vianda de su Dios. ¿Ya? El mismo texto está usando intercambiablemente estas palabras. ¿Ya? Y es por eso, ¿verdad?, que entendemos algo muy interesante. Que no solo Dios quiere darnos paz, sino que quiere darnos el sustento. Y no estoy hablando solamente del sustento físico o económico. Estoy hablando de ese sustento que alimenta nuestra alma, que alimenta nuestro ser. Y ya vamos a profundizar un poquito más en esto, porque es muy interesante, ¿ya? Y algo que también tiene que ver con el pan. ¿Ya? Ese pan, ¿se acuerdan? En la ofrenda anterior, la ofrenda de vegetales, que debía ser de harina, ¿no es cierto? Pero que había algo que no tenía que contener: levadura. Porque la levadura en la escritura representa el pecado y la falsa doctrina. ¿Ya? ¿Y dónde más vemos otro tipo de ilustración donde se usa el pan sin levadura? ¿Cómo? En la cena del Señor. Claro, hay una relación muy interesante. Es más, mira, algo también muy interesante que encontramos ya allá en Levítico capítulo 3, en el versículo 11, ¿no es cierto? Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Y luego añade: vianda es, lo que acabo de explicar, ¿no es cierto? Vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Ya vimos en el Levítico 21 que vianda y pan, el pan del Señor, ¿no es cierto?, se usan intercambiablemente. Pero aquí utiliza también otra palabra, que es la palabra altar. Mira, acompáñenme a Malaquías, capítulo 1, versículo 7. Para que nos demos cuenta y aprendamos que la escritura se relaciona entre sí, se interpreta a sí mismo y se entiende al comparar escritura con escritura, comparando lo espiritual a lo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Malaquías capítulo 1, versículo 7, dice la palabra del Señor: ¿en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? Y mira lo que responde el Señor, porque ellos estaban presentando sus ofrendas con un corazón pecaminoso, impuro. Esa es la reprensión que encontramos en Malaquías. Entonces aquí lo que está diciendo el Señor después es lo siguiente: en que pensáis, mire lo que dice, en que pensáis que, está hablando del altar y de la ofrenda que se presenta sobre el altar, ¿no es cierto?, de manera inmunda de parte de los judíos en ese tiempo. Pero mire lo que dice, en que, dice el versículo 7, dice: en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. ¿Te fijas cómo también altar y mesa se usa intercambiablemente? La mesa de Jehová, o la mesa del Señor que vemos en el Nuevo Testamento. Ezequiel capítulo 41, versículo 22.
Ezequiel, por favor. Ezequiel capítulo 41, versículo 22. Otro pasaje que también se utiliza de esta forma, el término. Ezequiel 41, 22 dice: la altura del altar de madera era de 3 codos y su longitud de 2 codos, y sus esquinas, su superficie y sus paredes eran de madera. Y me dijo, está hablando del altar, ya, y está hablando acá de las dimensiones del templo celestial, de este altar, de este santuario. Y dice al final del versículo 22, y me dijo, esta es, ¿qué dice? La mesa que está delante de Jehová. El paralelo es obvio. ¿Ya? El paralelo es obvio, es con la cena del Señor en el Nuevo Testamento. La cena del Señor, ¿qué es lo que representa según lo que entendemos? Bueno, el sacrificio justamente hecho del Cordero de Dios, de Cristo, que quita el pecado del mundo a nuestro favor, y en la cual podemos encontrar paz. Entonces, esta paz que nos satisface tiene que ver con algo que es fundamental y que la cena del Señor nos enseña. Tiene que ver con la comunión que tenemos con Dios. Una comunión real, una comunión cercana, una comunión íntima, donde nosotros pasamos más tiempo en comunión con otras personas. En la mesa, ¿o no? ¿Ya? ¿Quién de nosotros no tiene un lindo recuerdo, ¿no es cierto?, de una cena, de un momento alrededor de la mesa, ¿verdad?, donde compartimos esa intimidad y esa comunión que podemos tener con otras personas. Muchos de nuestros recuerdos, muchas de nuestras historias familiares, personales, tienen que ver con, ¿no es cierto?, una mesa, tienen que ver con comida, ya tienen que ver con comunión. Y la comunión, ¿no es cierto?, nos habla en la Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, de la cena del Señor. La mesa del Señor es un tiempo de comunión cercana, no solo con Dios, sino también con nuestros hermanos. Pablo, incluso el apóstol Pablo, tuvo que corregir a una iglesia, la iglesia de Corinto. Vamos a 1 de Corintios capítulo 11. Ya saben ya hacia dónde nos dirigimos, ¿verdad? Vamos a 1 Corintios capítulo 11. Tuvo que corregir justamente un problema que había en la iglesia de Corinto. Porque justamente algo que ellos habían perdido era la comunión. Tenían divisiones, problemas entre ellos. Unos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Apolo, otros decían que eran de Pedro o Cefas, ¿verdad? Y habían divisiones entre ellos, habían peleas entre ellos. Incluso 1 Corintios nos muestra, ¿verdad?, en uno de esos capítulos, que incluso se estaban llevando a los tribunales unos a otros, se estaban demandando unos judicialmente, me refiero, unos a otros. Entonces, cuando ellos celebraban la cena del Señor, no había una comunión. Ya habían hermanos que no estaban en comunión, estaban peleados, estaban distanciados, no había una comunión entre ellos, y por supuesto, si no había una comunión entre ellos, menos iban a tener una comunión con el Señor. ¿Ya? A veces hay personas, ¿verdad?, que tienen problemas con nosotros, y nosotros como hombres, ¿verdad?, a veces somos fuertes, ¿verdad?, y somos serios, y a veces no los tomamos en cuenta. Pero ¿qué pasa si el problema lo tienen con nuestras esposas o con nuestros hijos? Ya es distinto, ¿verdad? Ya nos toca una fibra más cercana, más sensible, y ya no es lo mismo. Quizás puedo tener problemas con alguien, ya me da lo mismo, pero si alguien tiene problemas, ¿verdad?, con mi esposa, ya es distinto. Y de la misma manera, ¿quién es la novia de Cristo? La iglesia. Y a veces cuando hay problemas entre la iglesia, no es algo que agrada al Señor, ¿verdad? Él se preocupa de su iglesia. De hecho, la Escritura dice que Él se dio a sí mismo por su iglesia porque la ama. Ama a la iglesia y espera que nosotros estemos en comunión unos con otros. Y de esa manera estar también en comunión con el Señor. Y aquí en 1 Corintios 11, 20 en adelante, Pablo trata de corregir algunos de estos problemas que habían entre estos creyentes. Dice, 1 Corintios 11, 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor. Si hubiera dicho este mismo pasaje en el Antiguo Testamento, habría hablado de el altar del pan, o el altar de la vianda, o el altar del sacrificio.
Pero en el Nuevo Testamento, el paralelo que Dios establece como símbolo es la mesa del Señor, ¿ya? Que son, a propósito, junto con el bautismo, las dos ordenanzas y las dos simbologías, ¿no es cierto?, que Jesús nos dejó para ser practicada en la iglesia. El bautismo es una simbología que representa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, ¿no es cierto? Y la cena del Señor es una simbología que representa el cuerpo quebrantado, la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor, para que en Él pudiéramos hallar y encontrar la paz del Señor y la paz con el Señor. Bueno, dice el versículo 12. ¿Por qué Pablo dice esto? Que ellos no se estaban reuniendo, ¿verdad?, correctamente en esta cena del Señor. Dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, estaban haciendo cualquier cosa menos algo santo. Estaban preocupados de sí mismos. Uno llegaba, buscaba el mejor lugar, el lugar más cómodo, traía su mejor comida y no se preocupaba de los demás. Se juntaban entre ellos, ¿verdad? Los que tenían más recursos se juntaban con los que tenían más recursos y dejaban incluso de lado a aquellos que no tenían tantos recursos, menospreciándolos de esa manera. Dice el versículo 22 incluso, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? O sea, si quieren comer, si quieren saciarse físicamente, coman en sus casas mejor. ¿Ya? No vengan aquí a la casa del Señor a hacer escándalos. A propósito, ellos tenían la costumbre de hacer la cena del Señor después de literalmente haber hecho una cena, una comida. O sea, hacían una convivencia con comida y después hacían la cena del Señor, emulando lo que hizo el Señor Jesucristo. Recuerda que Él primero, en el contexto de una cena, la cena de Pascua, ¿no es cierto?, posterior a esa cena, en una cena literal, estableció la simbología de la cena del Señor, ¿ya? Por eso es que lo hacían así en la iglesia primitiva. Bueno, el problema es que en esta primera cena física, esta comida, esta comilona para algunos, porque así lo era una comilona, en realidad no estaban preocupados de hacer algo de esto, algo espiritual. Estaban preocupados simplemente de ellos mismos. Eran egoístas, eran, ¿verdad?, clasistas, eran en realidad hipócritas por lo que estaban haciendo. Por eso es que Pablo les habla de manera tan dura. Cuando ustedes se reúnen, no es para la cena del Señor, para cualquier cosa menos para algo santo, es lo que les dice. Por eso les añade, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Porque ellos en realidad se preocupaban de satisfacerse a ellos mismos y a los suyos, pero aquellos que tenían menos recursos y que quizás llegaban a esta cena, ¿no es cierto?, de convivencia, con poquito, porque quizás no tenían más ingresos o más recursos, eran menospreciados por los otros que se hacían un tremendo festín, un tremendo banquete y lo compartían solo entre ellos. Por eso dice, y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Porque tienen esta, ¿verdad?, jolgorio. Bueno, en esto no os alabo, dice. Pablo es bien honesto. Ya ustedes están mal. Es lo que Pablo le dice a los creyentes de esta iglesia en Corinto. ¿Ya? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y Pablo, ¿qué es lo que hace? Deriva el enfoque de este asunto en lo que verdaderamente es la cena del Señor. Que es un enfoque espiritual, basado en un sacrificio. El sacrificio de Cristo. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y estando en condición de siervo, se hizo semejante a los hombres, a nosotros, a los seres humanos, encarnándose ya en Belén de Judea, ¿verdad?, para entregarse por nosotros en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, Pablo, corrigiendo a estos creyentes, ¿verdad?, le lleva a lo que realmente es la cena del Señor. Dice, os he enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí.
Interesante, ¿verdad? En memoria de mí. Ya vimos también, no lo vamos a buscar ahora, que en las ofrendas del Antiguo Testamento, sobre todo al final, en el capítulo 2 de Levítico, se establece que estas ofrendas son en memorial. Dios las estableció como un memorial ante los ojos del Señor. Y es interesante que también en el Nuevo Testamento, la Santa Cena también es un memorial. El memorial es para recordar algo. Ya está el memorial, ¿verdad?, de los soldados caídos en un combate. Tú vas allá y recuerdas, ¿verdad?, esa gesta heroica, ¿verdad? Dios establece estas simbologías para no olvidarnos. Así como tú vas, ¿verdad?, allá a la Plaza Prat, ¿no es cierto?, en Valparaíso, y recuerdas la gesta heroica de esos muchachos que entregaron su vida, ¿verdad?, por nuestra patria, allá un 21 de mayo, tú recuerdas eso, ¿verdad? De la misma manera, el Señor nos dejó un memorial, la cena del Señor. ¿Para qué? Para recordar el sacrificio de Cristo, para recordar su entrega sacrificial, sin egoísmo, sin orgullo, por nosotros, humilde, como un manso cordero, entregado por nosotros. Dice el versículo 25, estamos en 1 Corintios 11. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis. Nuevamente dice: en memoria de mí. En memoria de mí. Es un memorial, no es un sacramento. No es, bajo ningún punto de vista, según la Escritura, un ritual donde se revive literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. No puede serlo. La Escritura dice que Cristo murió una sola vez por los pecados de todos nosotros. Es un memorial, está claramente establecido. Cuando Cristo estableció la cena del Señor, Él dijo claramente, no dijo: este es mi cuerpo. El uso de las palabras en la Escritura es muy preciso. No dijo: este es mi cuerpo, cuando hablaba de los elementos de la cena del Señor. Dijo: esto es mi cuerpo. Y hay una diferencia en el griego, en el original, muy técnica y muy clara, que hace una gran diferencia. No se refirió a los elementos como algo real, literal, sino como algo simbólico, como algo representativo. Por eso habla aquí, ¿no es cierto?, del memorial. Hace de esto en memoria de mí, versículo, ¿verdad?, 24 y 25, así lo dice. Y luego añade: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y es muy interesante esto, porque este memorial debe ser realizado en santidad, en consagración, hasta la venida del Señor, hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciáis, recordáis, ¿verdad?, en memorial, hasta que Él venga, hasta la venida de Cristo. Tenemos que, ¿verdad?, manifestar de esta forma gráfica y recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Así pues, dice el verso 26, todas las veces que comiereis este pan. No hay una norma ritualista establecida en la Escritura que indique que cada cierto tiempo debe ser celebrada. Hay iglesias que lo hacen todos los domingos, hay iglesias que lo hacen una vez al mes, hay iglesias incluso que lo hacen una vez al año, pero sí es algo que cada vez que sea hecho, debe ser hecho con reverencia y con humildad. Dice el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Dios, ¿verdad?, es santo y celoso. Y es por eso, ¿verdad?, que la cena del Señor es una experiencia que todo creyente en Cristo, miembro de una iglesia local, debe participar. Si se abstiene de participar en la cena del Señor, está pecando. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si se abstiene de la cena del Señor, ¿verdad?, es pecado. Debe arreglar cuentas con el Señor. Es una ordenanza del Señor. Es como no bautizarse. Ya hay creyentes que me han dicho: es que no me siento digno porque siento que soy un pecador. Bueno, todos somos pecadores
Y si hay algún pecado específico en tu vida, debes confesarlo y arreglar cuentas con el Señor. No es excusa abstenerse de la cena del Señor porque has pecado. Lo que tienes que hacer es arreglar cuentas con el Señor, arrepentirte de tu pecado, pedirle perdón para que Él te perdone y te limpie, porque si no, ¿qué es lo que estás haciendo? Solo te estás justificando para seguir en tu pecado. Eso es lo que estás haciendo. Entonces, no es opción abstenerse de la cena del Señor. Si te abstienes de la cena del Señor porque estás con un problema con algún hermano, ¿verdad? Porque te peleaste o qué sé yo, ¿qué tienes que hacer? ¿Seguir peleado? Dice la Escritura, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué tienes que hacer? Arreglar las cuentas con ese hermano. Ir a pedir perdón o ir a acercarse para arreglar el problema. Si es necesario ir a confrontarlo, vas y lo confrontas. Pero no es excusa no tomar la cena del Señor. ¿Te fijas? Entonces, por eso insisto y sostengo que no tomar la cena del Señor es pecado. Es porque estás en pecado y debes arreglar ese pecado y Dios puede juzgar tu vida. Ahora, si tomas la cena del Señor y sigues estando en pecado, también es pecado. Y también te expones al juicio del Señor. Entonces, ¿qué opción nos da el Señor? Arreglar cuentas con Él. Mantener una comunión íntima con nuestros hermanos y con el Señor. En otras palabras, vivir en paz. En cuanto depende, el mismo Romanos 12 dice al final, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Te fijas? Entonces, no es excusa, porque yo he visto creyentes, conozco creyentes que se abstienen regularmente de la cena del Señor porque quizás tienen un concepto equivocado, porque no entienden lo que es esto. No comprenden que dentro de todas las cosas esto es una ordenanza. Y si no te sientes digno, bueno, ¿quién es digno? Ninguno de nosotros es digno. Esto debería movernos, si es que hay pecado, si es que hay relaciones rotas, a arreglar esas relaciones. Esto debería movernos, a arreglar los problemas de pecado en nuestra vida. Esto debería estremecernos. Cada vez que hay Santa Cena, tenemos que tomarlo en serio. Y tenemos, ¿no es cierto?, la necesidad de obedecer al Señor en esta ordenanza para no ser desobedientes, pero hacerlo de la manera correcta. Porque si no, simplemente te justificas y te escudas en tu pecado. Entonces, dicho eso, la cena del Señor, ¿verdad?, es algo serio. Y cuando nosotros estamos en paz con nuestros hermanos, vamos a estar en paz con el Señor. El apóstol Juan lo dijo súper claro en su epístola. No podemos decir que amamos a Dios, a quien no vemos, si no estamos amando a nuestros hermanos, a quienes vemos. ¿Te fijas entonces que esta ofrenda de paz en el Antiguo Testamento tiene muchas analogías que podemos aplicar incluso en el Nuevo Testamento? Esta ofrenda era una ofrenda de olor grato al Señor. Dios también hoy en día en el Nuevo Testamento nos deja elementos para poder agradarle a Él. Participar de la cena del Señor es algo que a Dios le agrada, con un corazón digno, ¿ya? Con un corazón, ¿no es cierto?, consagrado al Señor. No estamos hablando de un corazón sin pecado, porque todos somos pecadores, pero el Señor nos dejó la manera en que podemos resolver cotidianamente el problema del pecado. Allá en Juan 1.9, 1 Juan 1.9, ¿lo recuerdas? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. El Señor nos perdona y nos limpia. Entonces no hay excusa. Por lo tanto, conclusión aquí, ¿tiene un creyente excusa para no participar de la cena del Señor? No, no tiene ninguna excusa. En términos más coloquiales, estamos fritos. O mejor dicho, estamos quemados. ¿Verdad? Haciendo la analogía con esta ofrenda. Debemos hacerlo, y debemos hacerlo bien, correctamente y en santidad. Bueno, dicho eso, recordemos que estas tres primeras ofrendas, que eran ofrendas de olor grato, se refieren al holocausto, donde el énfasis está en la sangre, en el sacrificio completo, la consagración, la oblación, la ofrenda de grano, donde está el énfasis en el pan, en las obras, en el fruto de nuestras obras, y la ofrenda de paz, que es la que estamos viendo ahora, y que tiene que ver, o el énfasis está en lo interior, en la comunión con Dios y en la mesa del Señor, ¿verdad? En la comunión que tenemos unos con otros y con el Señor. Para eso debemos hacerlo con un corazón limpio.
No como, ¿verdad? Allá en Proverbios 7, ya no lo vamos a buscar por tiempo, lo puedes buscar tú después, donde habla de la mujer ramera. Y ella, ¿verdad? Dentro de las cosas que dice, aquel que está tratando de seducir, dice, he pagado mis votos, he hecho mis sacrificios de paz. Así mucha gente religiosa hace cosas para el Señor, pero sus vidas dan un testimonio corrupto y perverso, porque su conducta no se relaciona con, ¿no es cierto?, su interior y con sus actos. Por eso es que allá en Proverbios capítulo 7 habla ahí de la mujer ramera y astuta de corazón. En el versículo 14 dice ella, he ofrecido mis sacrificios de paz. Imagínate, una mujer adúltera, una mujer que está vendiendo su cuerpo y seduciendo a otras personas, a otros varones, ¿verdad? Pero a la vez religiosa. Bueno, eso es lo que vemos hoy en día, cómo muchas personas pretenden, ¿no es cierto?, ser religiosas, cumplir un aspecto de las cosas de Dios, pero su vida lleva un camino totalmente lejano, totalmente ajeno. Algo muy similar vivió el Señor Jesucristo, ¿verdad?, con los fariseos y los saduceos. Hipócritas les señaló a ellos, les dijo, ¿verdad? Hipócritas, ya que por fuera están muy bonitos, muy pintados, ¿verdad?, muy lindos, pero por dentro están llenos de corrupción. Bueno, ese es el problema que muchos cristianos hoy en día viven cotidianamente. Un problema de hipocresía. Y esta ofrenda, la ofrenda de paz, es todo lo opuesto a eso. Porque tiene que ver, recuerda, con lo interno. Tiene que ver con lo profundo de nuestro ser. Un buen ejemplo, y esto sí lo vamos a buscar, está en el Salmo 66. Salmo 66, versículo 13. ¿Quién escribió principalmente el libro de los Salmos? El rey David. Y el rey David entendía muy bien lo que era estar en comunión con el Señor. Entendía muy bien lo que era estar en comunión con Dios. Vimos hace un momento atrás el Salmo 63, ¿verdad? Ahora vamos a ver el Salmo 66, versículo 13 en adelante. Dice, entraré en tu casa con holocaustos. Pagaré, dice, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carnero. Este es el humo que sube de este sacrificio. Y ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de mí, de sí, ¿verdad? Mi oración, ni de mí su misericordia. ¿Te fijas cómo el Señor, o sea, cómo el rey David plantea, ¿verdad? Cómo el rey David plantea, ¿no es cierto?, el gozo, la cercanía, ¿no es cierto?, con su Dios, ¿no es cierto?, en paz y en comunión a través de este sacrificio. Y un último aspecto que me gustaría destacar de lo que podemos aprender de la ofrenda de paz, y para ser muy honestos, muy sinceros con ustedes, hay muchos más. Yo solo me estoy deteniendo en los que son más relevantes o más evidentes. Pero si uno profundiza aún más, va a encontrar muchas más cosas interesantísimas en la Escritura. La Escritura es como bucear. Tú te introduces y mientras más profundo te metes, te das cuenta que aún hay más profundidad, ¿ya? Y ojalá esto te incentive a ti a profundizar y a buscar más y meterte más en la palabra del Señor. Pero hay otro aspecto que sí me gustaría destacar, porque claramente en Levítico 3 es un énfasis que el mismo capítulo lo muestra. Y cuando yo hablo de énfasis, no es porque en mi Biblia, ¿no es cierto?, Dios destacó con destacador lo más relevante. ¿Ya? No es así. ¿Ya? La Biblia fue inspirada por Dios, fue transmitida y preservada para tener hoy en día la palabra del Señor inerrante e inspirada de Dios, pero Dios estratégicamente, pedagógicamente,
dejó una manera de enfatizar ciertos aspectos. Y la manera, bueno, hay varias formas, pero la manera más evidente de esto es cuando el Señor lo repite una y otra vez. Cuando repite algo, ¿no es cierto?, es porque claramente está poniendo énfasis en aquello. Son como nosotros, ¿verdad?, cuando nos comunicamos y siempre estamos repitiendo algo, bueno, es porque probablemente queremos en ello enfatizar, ¿verdad? Es como ese pastor que llegó a pastorear una nueva iglesia, que le invitaron a pastorear, y una vez ya instaurado, él predicó un sermón, ¿verdad?, sobre los diezmos y ofrendas. Y el segundo domingo volvió a predicar un sermón sobre los diezmos y ofrendas. Y el tercer domingo, ya después, como al 10º domingo, ya después de 2 o 3 meses, los diáconos de la iglesia ya empezaron a conversar entre ellos y dijeron, vamos a ir a hablar con el pastor porque está hablando solo de eso, ¿verdad? Entonces el pastor muy sabiamente, después que lo encararon los diáconos, les dijo, bueno, yo predico sobre los diezmos y las ofrendas. Cuando ustedes pongan en práctica eso, yo voy a predicar el siguiente mensaje, ¿verdad? Bueno, no vamos a hacerlo así, ¿verdad? No creo que sea muy entretenido hacerlo de esa manera, pero a veces Dios sí pone énfasis. Y a veces pensamos, ¿por qué el Señor nos está hablando esto? ¿Por qué me está diciendo esto? Y como que siempre nos aparece, ¿verdad? ¿Sí te has fijado que hasta en la sopa de letras nos aparece cuando el Señor nos quiere decir algo? Bueno, en la sopa de letras eso hace rato que no veo eso. Él aparece algo más, una forma, una sopita más antigua, ¿ya? Pero así es el Señor, ¿ya? Y en la Escritura Él también nos deja cosas que están ahí. Mira lo que dice el versículo 3 de Levítico capítulo 3. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Versículo 3, perdón, estaba leyendo el 2. Perdón, versículo 3 de Levítico 3. Luego ofrecerá el sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová. Como ofrenda, ¿qué dice? Encendida. Vamos al versículo 5. Dice, y los hijos de Aarón harán arder, dice esto, en el altar. Harán arder, más adelante dice, la leña que hará, la leña que habrá encima del fuego. Versículo 9. Dice el versículo 9, y el sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda, ¿qué dice? Encendida a Jehová. Ya debían derramar ahí, poner ahí las entrañas y todo eso en ofrenda encendida. Versículo 11. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, y añade más adelante de ofrenda encendida para Jehová. Versículo 14. Dice, después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová. Y luego en el versículo 16 añade, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Y más adelante dice, vianda es de Jehová que se quema en olor grato a Jehová. ¿Notan el énfasis? ¿En qué está poniendo énfasis aquí el Señor? Porque lo reitera una y otra vez. Una sola vez que lo hubiera dicho habría sido suficiente. Está hablando del fuego, ¿verdad? Está hablando de algo que iba a arder. Y de hecho, los intestinos, ¿no es cierto?, la grosura, donde hay aceites, ¿no es cierto?, esenciales, que animales, ¿verdad?, que van a arder claramente, esto es como algo combustible. De hecho, muchas de las lámparas, ¿no es cierto?, mucha de la iluminación que había en aquellos días era a través de esta grasa animal, ya además que se usaban otras grasas vegetales como la del olivo, pero eran, ¿no es cierto?, algo que se utilizaba comúnmente. Bueno, el Señor aquí está haciendo énfasis en una ofrenda encendida que debía arder. Y esto también, hermanos, también nos habla de consagración, también nos habla de santificación y también nos habla de pasión, ¿verdad? También nos habla de consagrarnos para tener un corazón ardiente y apasionado para con Dios. Algo que también hoy en día a los creyentes muchas veces nos falta y carecemos. Una pasión, un ardor por el Señor. Cuando me refiero a ardor, me refiero a pasión, me refiero a la fuerza, a la potencia que hay, ¿no es cierto?, de un incendio. Hace algunos años atrás, un año atrás, ¿verdad?, sufrimos una potencia descontrolada del fuego, con los mega incendios que hubieron, ¿verdad?, en nuestra región. Qué terrible, ¿verdad? Cuántas personas murieron y cuánta destrucción hubo.
lo vimos con nuestros ojos, lo olimos con nuestras narices, ¿verdad? Estuvimos ahí y vimos el poder del fuego, poder tremendo y destructor. Ese poder, cuando es bien encauzado, cuando es bien dirigido, tiene un potencial tremendo. De la misma manera, nosotros como creyentes, cuando ardemos por el Señor, cuando realmente nos encendemos por el Señor, le glorificamos de una manera espectacular. ¿Cuál era la queja que tenía el apóstol Juan cuando escribió? Bueno, Jesucristo cuando envió a través del apóstol Juan una carta a la iglesia de la Odisea. ¿Te acuerdas cuál era su queja de la iglesia? Ojalá fuesen frío o caliente, pero por cuanto eran tibios nomás, te vomitaré de mi boca, dice. ¿Verdad? El Señor exige, ¿verdad? O que estemos ya fríos o mejor calientes para Él, con un corazón comprometido, ardiente, apasionado por el Señor. Pero, y aquí está el punto principal, porque esto no es una experiencia emocional, esto no es simplemente una lágrima ocasional, esto no tiene que ver con una emoción momentánea, ¿no es cierto?, producida por una música especial o por un momento espectacular o por un evento, ¿no es cierto?, magnífico. Esto tiene que ver en base a una consagración total. No es solo una experiencia o expresión emocional, sino una entrega sacrificial, un sacrificio vivo. ¿Dónde debía arder este altar? O sea, este sacrificio, sobre el holocausto. No es simplemente emocionarse, llorar, danzar y clamar simplemente por cuánto amas al Señor. Es vivir una vida consagrada al Señor. No sacamos nada con emocionarnos en una reunión, un día domingo, ¿verdad? Y cantar al Señor, una pequeña llama enciende un gran fuego, como escuchábamos, ¿verdad? O cantar himnos al Señor. Señor, te entregaré mi vida, te dedicaré, daré lo mejor al Maestro, ¿verdad? Daré todo para tu nombre y para tu gloria, cuánto te amo, si durante la semana no estamos viviendo para el Señor. Lo que el Señor espera no es solo una reacción momentánea, emocional, sino espera una vida consagrada, una entrega sacrificial, como declara Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego, dice el apóstol Pablo, como un ruego, con la pasión que brotaba de su interior, Pablo rogaba, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, un sacrificio vivo. ¿Cómo es posible vivir vidas pusilánimes en lo espiritual? ¿Cómo es posible vivir vidas no comprometidas con Dios si Dios tanto hizo por nosotros? ¿Cómo es posible ser hipócritas como creyentes, ¿verdad? Como cristianos, diciendo que somos cristianos pero no viviendo en consecuencia nuestra fe? ¿Cómo es posible honrar y agradar al Señor si nuestras vidas no están consagradas a Él? Segunda de Crónicas, capítulo 29, busquémoslo. Segunda de Crónicas, capítulo 29, y si no alcanzas a llegar, pon atención. Segunda de Crónicas 29, 31. Segunda de Crónicas 29, 31, dice aquí la palabra del Señor. Y respondiendo Ezequías dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes y 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Tremendo incendio, ¿verdad? Y las ofrendas fueron 600 bueyes, 3000 ovejas. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaba para desollar los holocaustos, y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. ¿Te das cuenta cómo ellos tenían que ofrecer sacrificios con un corazón santo al Señor, consagrado al Señor? Incluso los sacerdotes ya no daban abasto, los levitas, que no tenían ese rol, pero ellos tuvieron también que participar. Mire lo que dice en Segunda de Crónicas, ahora el capítulo 33.
capítulo 33, versículo 16. Segunda de Crónicas 33, 16. Dice, reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre el altar sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Qué importante, hermanos, qué importante es que nosotros ofrezcamos sacrificios al Señor con un corazón consagrado y sobre todo consecuente. Miren lo que dice Jonás. Jonás era un profeta del Señor. Jonás capítulo 2, versículo 9. Siempre los sacrificios de paz en la Escritura fueron acompañados con el concepto de obediencia. De obediencia. ¿Cuál fue el problema de Jonás? Su desobediencia. ¿Qué es lo que hizo Jonás cuando Dios le mandó a predicar a Nínive? Huyó de Nínive, se fue de Nínive, ¿no es cierto? Y en vez de ir a predicar y obedecer de la palabra del Señor, ¿no es cierto? ¿Qué hizo él? Huyó, ¿verdad? De la voluntad del Señor, hasta que el Señor tuvo que confrontarlo, y lo hizo a través de un gran pez que se lo tragó, y luego lo vomitó en tierra para reiterarle nuevamente su llamado. Y en el capítulo 2, versículo 9, él, después que entendió la lección, dijo: yo con voz de alabanza te ofreceré. Y mire lo que dice inmediatamente después de esto: pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Pagaré lo que prometí. ¿Ofreceré sacrificio? Sí. Te voy a ofrecer, ¿no es cierto?, este sacrificio de paz, ¿no es cierto?, el holocausto, en consagración. Pero recuerda que el Señor dijo: se goza, se alegra tanto Jehová en que se ofrezcan sacrificios, más que en que se obedezca la voz del Señor. Un corazón apasionado es inexorablemente un corazón obediente. Un corazón obediente al Señor. Dios le mandó a Abraham, incluso mucho antes de establecer este sistema de sacrificios, que fuera al monte Moriah y sacrificara a su hijo, a su único hijo. Y cuando Abraham iba a esto junto con sus siervos, les dijo a ellos: voy al monte a adorar y volveré. Él entendía que lo que iba a hacer no solo era un sacrificio, era una adoración. Esa es la primera vez que se utiliza la palabra adoración en la Escritura, y tiene que ver con un sacrificio. Muchas iglesias hoy en día hablan del periodo de adoración, en el tiempo de alabanza, de cántico, más emotivos, más emocionales, ¿verdad? Más del corazón. Pero en realidad la verdadera oración, más que con el corazón, tiene que ver con los intestinos y con el ardor de tu corazón y de tu alma en obediencia al Señor. El hacer todo el esfuerzo que sea necesario por obedecer la palabra de Dios y hacerla carne en tu vida, por vivir una entrega total y sacrificial, como nos dice en Lucas capítulo 14. No lo busquen, que es cuando el Señor nos llama al discipulado. Si uno no ama al Señor más que a madre, padre, hermana o hijo, no puede ser mi discípulo. Y esto no tiene que ver con despreciar a la familia, tiene que ver con amar al Señor más que todas las cosas y todas las personas, aún nosotros mismos y aún nuestro entorno. El Señor dijo claramente: si uno no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y eso tiene que ver con amar al Señor más que mi propia vida, morir a mí mismo para una entrega al Señor. Y el Señor dijo: si uno no vende o entrega todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y eso tiene que ver con una consagración total, sin aferrarse a nada temporal de este mundo. Este fue un sacrificio total, dolor grato a Dios. Dios envió una orden a un profeta llamado Jeremías, allá en Jeremías capítulo 20. Y el profeta trató de resistir el llamado del Señor. Voy a leerlo en Jeremías capítulo 20, versículo 9. Jeremías capítulo 20, el versículo 9. Jeremías no quiso en un principio obedecer este llamado, como Jonás. ¿Por qué?
porque era llamado un pueblo rebelde y contradictor, porfiado el pueblo al que él tenía que predicar, Israel, apartado de Dios en ese momento. Pero mire lo que dice el versículo 9. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. No pude. Cuando tú realmente amas al Señor, cuando en tu corazón y en tus entrañas hay pasión por el Señor, no hay nada que te detenga. No hay nada que te detenga. No hay circunstancias, no hay excusas, no hay problemas, no hay una enfermedad, no hay un problema familiar, no hay nada que te detenga de obedecer al Señor. ¿Sabes por qué? Porque tu corazón arde para Cristo. Esa es la pasión que necesitamos. Esa es la pasión y la entrega de la que nos habla este sacrificio de paz que debía arder en el altar. No era solo un fuego, ¿no es cierto?, quemando carne, era un fuego quemando grasa. Y eso, no sé si algunos que saben lo que eso significa un gran y fuerte fuego. ¿Cuán apasionado es tu corazón por Cristo? Va a estar en directa proporción a cuántas cosas tú puedes superar, vencer o dejar simplemente por amor a Cristo. ¿Cuánto tú has dejado? ¿Cuánto tú vas a dejar por amor a Cristo? Eso realmente va a demostrar cuánta pasión hay en nuestra alma. Tengamos un momento de oración.